Hola, mi nombre es Guadalupe Estefanía Torres Gallegos y soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía en el Centro de Estudios Superiores del Bajío. Y hoy vamos a hablar sobre el proyecto que realizamos en la materia de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje con la maestra María Eugenia Gómez Torres y en la materia de Planeación Educativa con la maestra Fernanda Ortiz. Para entrar en contexto con este proyecto les voy a mencionar el fin que tiene y pues es que iniciamos revisando las nuevas modalidades que hay en la educación. Como ya sabemos, estamos en una pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19 y esto provocó que en la educación se tomaran distintas modalidades para poder así seguir llevando a cabo la educación. Una de estas modalidades es la educación a distancia. Aquí en la educación a distancia el alumno tiene control del tiempo y de la forma en la que él va a aprender. No es necesario que haya una conexión a internet, ya que pues el profesor por medio de mensajes de texto o mensajes por WhatsApp puede enviarle los materiales ya sean de forma digital o incluso pueden trabajar con sus libros de texto. La comunicación y retroalimentación que el docente le da al alumno es por parte de llamadas telefónicas o también puede ser por mensajes vía WhatsApp. La siguiente modalidad es la educación virtual. En la educación virtual sí es necesario tener una conexión a internet, ya que el contacto con del profesor y el alumno es mediante una plataforma en la que el docente va publicando información o materiales que el alumno va a utilizar para poder llevar a cabo su aprendizaje. Una de las ventajas de la educación virtual es que el docente y el alumno no tienen que tener un horario en específico para poder tomar su clase, ya que pues es una educación asincrónica, ya que pues no tienen que tener el mismo horario para así poder aprender o poder revisar sus documentos o ese material que les sirve para fortalecer su aprendizaje. La siguiente modalidad es la educación en línea o clases en línea y pues al contrario de la educación virtual, aquí sí tiene que haber un horario en específico tanto del docente como del alumno para que de esta manera, bueno, ya que las clases son de forma virtuales en plataformas donde permite haber videollamadas y conferencias con el docente y los demás alumnos. Aquí sí tiene que, bueno, las clases son en vivo y tiene mayor ventaja ya que si tiene alguna duda el alumno, en ese mismo momento de la clase puede llegar a resolver esas dudas o conflictos que puede llegar a tener respecto a las materias o a la información que se le está proporcionando. Nosotros iniciamos buscando un alumno, ya sea de primero de preescolar o puede llegar a ser hasta medio superior. En mi caso, yo observé a mi sobrino Luis Enrique Torres Ponce. Él es un estudiante de cuarto de primaria y las observaciones consistieron en que en sus clases, en la hora que él toma su clase, yo observé cómo es que el docente da la clase, si resolvía dudas, cómo era el aprendizaje de Luis Enrique y cómo es que si el docente le daba retroalimentación respecto a sus tareas y cómo es que él también toma toda esa información y cómo lo pone en práctica en su aprendizaje. Una de las cosas que también se realizaron en este proyecto es una entrevista a sus papás, en este caso a su mamá, de cómo es que ella ha visto el aprendizaje de su hijo, cómo es que ha visto esta nueva modalidad en la que se está trabajando en la escuela y cómo es que ella también ha interferido en mejorar o reforzar el aprendizaje de su hijo. El objetivo general de este proyecto es poder observar, analizar y planear las actividades y procesos que tanto el alumno como los padres de familia están llevando a cabo debido a esta nueva modalidad en la educación. También uno de los objetivos particulares es poder identificar las actividades que el alumno está realizando en clase y con sus tareas.
También es identificar las dificultades que él está presentando en estas clases o en las distintas materias que él puede llegar a tener en su educación. También vamos a intervenir con material. Este material es un manual de estrategias que van a estar planeadas especialmente para las dificultades que él tenga en las distintas materias. Al estar observando a mi sobrino, me di cuenta que solo tiene 1 hora y media de clase, solo lunes, miércoles y viernes. En esta hora y media, la profesora se enfoca en la materia de español, matemáticas, historia y geografía. No les da un espacio a los alumnos para poder resolver dudas, ya que al estar trabajando con 4 materias en solo 1 hora y media, pues va de una manera muy rápida y alguna de las dudas que el niño pueda llegar a tener, la maestra pide que se le informe por medio de WhatsApp. Todos los días le manda tareas por vía WhatsApp y en alguna de las ocasiones no recibe una retroalimentación sobre el trabajo que se le envió. Solo revisa y confirma que la tarea fue entregada. No da ni una calificación ni algún comentario que pueda ayudar al niño a mejorar su trabajo o que lo ayude a perfeccionar la tarea o algún comentario para poder seguir mejorando. En las observaciones que le hice a mi sobrino, me di cuenta que una de las dificultades que él tiene es la comprensión lectora y por lo mismo de ahí se derivan otros problemas, ya que por ejemplo en el área de matemáticas, ya que al no tener una comprensión lectora no puede llegar a entender o a captar de una manera correcta los problemas matemáticos y se le dificulta y va teniendo un rezago que por razones la maestra o no se ha dado cuenta o no ha interferido en eso, por lo mismo que no da una retroalimentación al trabajo que el niño está haciendo. Una de las partes fundamentales de la educación en casa es que tienen que tener los alumnos un lugar específico para poder tomar su clase. En esta ocasión, bueno, de esta manera que tienen que tener su lugar especial para que no haya distracciones, que todo su material de trabajo lo tenga en ese lugar para que no se levante por material que le haga falta. Debe de haber pocas personas o ninguna persona ahí para que no haya una distracción en lo que él está tomando su clase. En el caso de mi sobrino no es así, ya que por cuestiones familiares estamos trasladándonos de una casa a otra, por lo que no se llega a tener un lugar en específico. También la distracción en él es demasiada, ya que al haber varias personas a su alrededor se distrae por las conversaciones que hay o ruidos externos a su clase. Al estar en las observaciones me di cuenta que como la maestra va muy rápido en la clase, no da tiempo de que hagan preguntas o resolver dudas. Y me di cuenta de que Luis Enrique se frustra y deja de hacer sus actividades, se enoja y no quiere que nadie le dé apoyo, por lo mismo que luego no completa sus actividades o no quiere pedir ayuda ni al docente ni a algún familiar que se encuentre cerca de él. Bueno, pues la parte de la entrevista con su mamá no pudo ser documentada, pero una de las cosas que ella nos mencionaba es que ha visto un bajo desempeño en su hijo de ahora en que empezó la pandemia y que se empezaron a tomar estas nuevas modalidades en la educación, ya que pues no se cuenta con todo el tiempo para poder tomar esa clase al tener solo 1 hora y media y que la maestra eh, de varias materias en esa hora y media, pues no da mucho tiempo para retroalimentar o hacer preguntas y a la hora de preguntar por mensaje,
pues la maestra lo da de una manera muy general. Entonces, al no haber retroalimentación, también su mamá no sabe de qué forma puede ayudar a su hijo. Es por eso que nosotros decidimos, bueno, en nuestro proyecto está la intervención, que es con las estrategias de aprendizaje que creamos para poder ayudarlo y que este proceso que estamos llevando en la educación ahorita pues sea de una forma más correcta o que pueda ayudarlo a mejorar en esas dificultades que está teniendo en la materia de español, lengua materna, en esa falta de comprensión lectora y que pueda de ahí seguir mejorando en las materias siguientes para que no vaya teniendo ese rezago en su educación. Y pues una de las estrategias que se va a aplicar al alumno Luis Enrique es la pausa en las lecturas. Vamos a darle un libro, un cuento que sea de su preferencia o que sea de su interés. Al ir leyendo párrafo tras párrafo se va a hacer una pausa. Por ejemplo, lee 2 párrafos y se hace una pausa y que él nos exponga lo que entendió de la lectura, los personajes principales o qué es lo que le está llamando la atención, qué es lo más relevante de esos 2 párrafos que él ha leído y así constantemente con toda la lectura y posteriormente ir a lo mejor subiendo de dificultad en las lecturas. Se puede iniciar con un cuento de pocas páginas y no sé, a la siguiente ocasión sumarle otras 2 páginas o un cuento más extenso o de mayor dificultad. En las estrategias se realizó una planeación en cómo se va a interferir con el alumno, una planeación de cómo, de los aprendizajes esperados, de el objetivo que tenemos con este alumno y con estas estrategias que se le van a aplicar, para qué son, en qué lo van a ayudar y cómo es que lo vamos a hacer, materiales, instrucciones y todo aquello que pueda ayudarlo para mejorar en esa comprensión lectora. Pero también quiero mencionar ya por último mi experiencia en este proyecto. Fue algo complicado porque él toma clases en las mañanas de 9 de la mañana en adelante. Entonces se unía junto con mis clases y fue algo complicado al estar perdiendo a lo mejor yo 1 hora y media de mi clase para yo observarlo, para yo analizar, pero también fue muy satisfactorio porque sé que las estrategias que elegí para él le van a ayudar, van a servir y van a hacer que mejore en sus actividades, en su comprensión lectora y pueda de ahí seguir mejorando en las demás materias.